que lo importante es la grabación. Me presento, soy Andrés Moya, director de la cátedra Fisabio, Salud Pública y con la Universidad de Valencia. Y para mí hoy es un gran privilegio el poder presentar este Ateneo. Mañana será el workshop y luego habrá un Fisabio Break que se engloban dentro de lo que denominamos los ciclos. El ciclo es de Fisabio, este va a ser el cuarto y en su momento pensé que podría ser muy interesante hablar sobre esta cuestión, que es la comunicación entre el intestino y el cerebro, un área de investigación ahora mismo muy pujante y aprovechando que tenemos una cooperación muy estable con el equipo del que va a ser el ateneísta y además ahora mismo pues probablemente uno de los líderes de investigación en este tema a nivel mundial, pues lo teníamos como que muy bien. Entonces, bueno, pudimos organizar el evento que vamos a desarrollar hoy y mañana el workshop también sobre la misma temática. Pues bueno, sin más dilación os voy a presentar primero al conferenciante y después a los que vamos a hacer el Ateneo con él para discutir a raíz de su presentación. José Manuel Fernández Real, que es nuestro invitado al Ateneo. El Ateneo tiene la concepción de ser una exposición de gente experta en un tema y luego pues los ateneístas también son expertos en la temática y debaten con el conferenciante. José Manuel Fernández Real es catedrático de la Universidad de Girona, donde es actualmente el decano de la Facultad de Medicina y jefe de sección de endocrinología y nutrición en el Hospital de Girona, el doctor Josep Trueta, e investigador científico del Instituto de Investigación Biomédica de Girona. También es director científico del FAT Bank, biobanco de ámbito estatal especializado en tejido adiposo y miembro del comité de dirección del CIBEROM, que es la red de excelencia en la investigación de la obesidad en España. Se licenció y doctoró en la Universidad de Barcelona. Desde entonces ha desarrollado una labor investigadora de más de 30 años de experiencia en el estudio de la obesidad y la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos asociados. Destacan las recientes publicaciones científicas que describen el papel de la interacción de la microbiota con la enfermedad metabólica y la cognición. Una de sus líneas de investigación con artículos recientes en Nature Medicine, Cell Metabolism, Cell Host and Microbe, Journal of Clinical Investigations, Microbiome, ISME Journal y Nature Reviews Endocrinal. Él tiene numerosos premios, publicaciones, pues no voy a hacer referencia y proyectos tampoco, también patentes y premios, pues voy a indicar algunos de ellos por orden de creciente edad. El más reciente que tiene es el premio CREA de la Academia de la Generalitat de Cataluña, el premio Alberto Sors de la Sociedad Española de Diabetes al mejor investigador básico en diabetes, premio a la mejor publicación en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de la Endocrine Society, premio Rodríguez de Miñón de la SED al mejor investigador de España en aspectos clínicos de la diabetes, etcétera. Y bueno, pues como buen docente, pues ha sido director de muchas tesis doctorales y ha sido exmiembro del consejo editorial de Diabetes Care en Clinical Chemistry y revisor para proyectos para el European Research Council, tanto en las diferentes modalidades que tiene la Fundación Europea de Ciencia. Luego nuestros otros participantes en el Ateneo es la doctora Susana Ruiz, que ella ella es bióloga molecular y ha trabajado fundamentalmente en biología molecular de virus
y se incorporó al centro con una investigación, con un contrato Sara Borrell, y lleva a cabo una investigación ahora fundamentalmente en el ámbito del microbioma, también en relación con alteraciones en la microbiota en personas mayores. Y bueno, pues yo creo que es una persona bien adecuada para intervenir en este acto. Lo mismo ocurre con el doctor Vicente Pérez Brocal, que es uno de los investigadores también aquí en el área de genómica y salud, concretamente, igual que Susana, trabaja en mi grupo. Él está también, pensé que podría ser una persona muy adecuada porque es con quien más desarrolla cooperación con José Manuel Fernández Real. Y buena parte del trabajo que desarrollamos conjuntamente lo analiza y lo trabaja Vicente. Vicente también es licenciado como Susana en biología y tiene el doctorado. Vicente tuvo un postdoc en la London School of Higiene y Medicina Tropical en la Universidad de Londres. También se incorporó aquí con un Sara Borrell y actualmente tiene un contrato de la Generalitat en el Plan GNT. También pensé que podía ser interesante, porque estos dos pues están más en el ámbito de los microorganismos, digo, bueno, pues vamos a traernos también a un biólogo celular para que interviniera. Es Juan Nachet, de él sí que voy a leer un poco más detalle su currículum. Él es catedrático de biología celular en la unidad de neuroplasticidad del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Valencia. Es también IP en la Red Española de Investigación en Salud Mental, el CiberSam, investigador también en el INCLIVA. Es doctor en neurobiología por la Universidad de Valencia y desarrolló su formación postdoctoral en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Es vicepresidente y secretario de la Sociedad Española de Neurociencia, director del programa de posgrado en Neurociencias Básicas y Aplicadas de la Universidad de Valencia, director del máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas de la Universidad de Valencia. Tiene también una amplia relación de publicaciones que no voy a comentar, pero absolutamente muy apropiado para estar aquí en el panel de ateneístas. Y bueno, con esta breve presentación, porque ya nos vamos alargando en tiempo, lo que vamos a hacer es que José Manuel va a hacer su exposición, nosotros nos bajaremos y tras la exposición volvemos a subir para entrar en el debate, porque además estamos siendo grabados. Y entonces yo creo que sin más dilación, José Manuel, pues empiezas. Por cierto, tengo que comentar una anécdota. Se ha tenido que venir desde Girona en taxi porque no ha funcionado. Había una huelga de tren entre Girona y Barcelona y no ha podido llegar tampoco a coger el tren de Barcelona y hemos tenido que implementar, pues vente en taxi, porque si no, no tenemos evento ni hoy ni mañana. O sea que siempre al pairo de estas cosas, es impresionante. Pero bueno, así que le agradezco doblemente el esfuerzo, espero que no estés muy cansado y puedas hacer bien la presentación y la podamos grabar bien y tengamos una buena interacción. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por tu amable presentación. Siempre es un placer estar aquí en Valencia. Ahora, desde antes de la pandemia que no había vuelto por Valencia, es decir que veo que todo sigue en su magnífico aspecto. También os quiero agradecer toda esta colaboración con Vicente y contigo a lo largo de todos estos años, sin la cual yo no estaría aquí, sobre todo por los papers que voy a comentar, en los que habéis tenido un papel fundamental en análisis de la microbiota. Gracias. Bueno, realmente ha sido para mí una mañana estresante, muy estresante. No anticipaba tantísimos problemas
y ha sido ir improvisando continuamente, no solamente cogiendo el taxi, ¿no? Sino ha habido accidentes que bloqueaban los túneles del Garraf al salir de Barcelona. El taxista de suerte que era experto y ha tenido que sortear por el interior. Bueno, no os explico toda la historia, pero yo pensaba que al final no llegaría aquí. Es decir, que aún después de todo, ya puedo estar muy contento de poder estar aquí con vosotros. Bueno, habéis visto que el título es provocativo, ¿eh? ¿Cómo construimos la realidad exterior? Realmente lo que os quiero es llamar la atención de que nuestra consciencia es mucho más compleja de lo que probablemente nos podíamos imaginar. Cuando empezamos a estudiar ese tema, hace más de 10 años, el planteamiento se alejaba bastante de lo que os voy a explicar. Tenemos este cerebro que está percibiendo el entorno y tenemos también una microbiota de la cual especulamos, como digo, hace 10 años, que quizás podría interaccionar con esta función cerebral. Este cerebro necesita de energía exterior para renovarse, para alimentarse. Entonces era plausible que si esta energía exterior ha de pasar precisamente por el intestino y que en ese intestino había una población de multitud de microorganismos, pues había una competencia entre estos microorganismos y el huésped por adquirir esos nutrientes. Si precisamente estos nutrientes lo que van a ser una constitución selectiva de las neuronas, cuanto más metabolicen, cuanto más catabolicen esos nutrientes, estas bacterias o estos microorganismos, probablemente necesitaremos una ingesta más elevada de esos micronutrientes para que el cerebro funcione igual. Este era el punto de partida. Hace pocos años, en una TED Talk del 2017, di con ella por casualidad y me dejó prendado, sobre todo el título. Y en este título me he inspirado hoy. El título de mi presentación se inspira en este autor, Anil Seth. Lo que propone es que your brain hallucinates your conscious reality. Es decir, en el fondo, lo que dice es que estamos alucinando, ahora mismo, aquí. Os pensáis que veis la realidad exterior y es vuestro cerebro que construye esta realidad exterior. Y todos nos ponemos de acuerdo que esta realidad exterior es única, es la misma para todos. Pero muy probablemente no la veamos todos de la misma forma. Y aquí es donde yo quiero incidir en el papel de la microbiota en esta construcción. Él, como buen filósofo, como buen neurocientífico, se propone preguntas últimas, ¿no? Es decir, ¿qué es el interior, qué es el exterior, qué es la mente, qué es el cerebro, qué es lo objetivo, qué es lo subjetivo? Esto está muy, muy lejos de mi expertise, ¿eh? Es muy lejos. De hecho, yo soy endocrinólogo clínico. Es decir, en mi formación, yo soy especialista en endocrinología y nutrición. Y cómo la nutrición puede afectar a multitud de nuestros riesgos de salud, ¿no? Es a partir de aquí que observamos ya hace 30 años de que existía una inflamación crónica de bajo grado en la diabetes tipo 2, en la resistencia a la insulina y en la obesidad. De hecho, fuimos de los 2-3 grupos que describimos la inflamación metabólica. Ahora todo el mundo habla de inflamación metabólica, todo el mundo. Pero cuando nosotros lo pusimos hace 30 años, recibimos muchas críticas. Organizamos un simposio que se titulaba Inflamación y resistencia a la insulina, monográfico, en Girona, en el año 2000, de la Sociedad Catalana de Diabetes. Y fuimos muy criticados por una propuesta tan arriesgada, ¿eh? Nos dejó un poco más seguros porque precisamente 2 meses después de organizarnos el simposio, en marzo del 2000, en el Congreso Americano de Diabetes había una mesa redonda que se titulaba exactamente igual, inflamación y resistencia a la insulina, que nosotros no éramos conscientes, pero que nosotros ya habíamos propuesto como tema central del simposio. Y es aquí donde partimos: obesidad, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, inflamación crónica. Después de observar que muchos componentes del sistema inmune innato
muchas proteínas, tanto a nivel de polimorfismo genético como a nivel de proteínas circulantes. Hemos descrito más de 20 proteínas de forma novel asociadas a inflamación y resistencia a la insulina. Y de hecho, estas hipótesis se han confirmado recientemente con el COVID, porque precisamente se ha demostrado que el COVID, la mortalidad estaba más incrementada en los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, precisamente aquellos que tienen una inflamación crónica de bajo grado que se potencia en estas circunstancias. Pues después de observar todas esas asociaciones, nos planteamos, muy bien, existe inflamación, pero ¿cuál es el detonante de esta inflamación? ¿Cuál es el trigger, el detonante? Y leyendo la literatura, pues llegó a nuestras manos el lipopolisacárido bacteriano. Había artículos de revisión que objetivaban que el LPS, el lipopolisacárido, era el factor biológico conocido más potente que inducía inflamación. Si esto era así, y dado que existen bacterias gram negativas que tienen este LPS en su pared, pues quizás la diferente composición de estas bacterias en sujetos con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina evocaba más producción de LPS, más inflamación al ser absorbidos desde el intestino, más diabetes tipo 2 y más complicaciones de la obesidad. Esta hipótesis que hicimos ya hace 17 años, pues se ha ido cumpliendo y hemos podido objetivar de que precisamente en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 existe un enriquecimiento en la microbiota con proteobacterias y con gram negativos que producen mucho lipopolisacárido y que se absorbe. Y nuestro amigo Rémy Boursalin en Toulouse llegó a publicar en el 2008 en esta línea, llegó a demostrar que el LPS era uno de los inductores de inflamación o resistencia a la insulina. Este es el punto de partida. Lo digo porque yo no soy neurocientífico, yo soy neurocientífico amateur, no soy microbiólogo, los microbiólogos son ellos, y con los datos que ellos generan, pues nosotros los incluimos en la ecuación y construimos hipótesis y resultados. Y esto lo digo a raíz de esta construcción de conciencia. Este neurocientífico, este sí que es neurocientífico, no como yo, él tiene su equipo, pues fijaos, tiene físicos, psiquiatras, neurólogos, expertos en ciencia computacional, psicólogos, filósofos, matemáticos. ¿Os imagináis lo que es tener en el equipo científico, vuestro equipo habitual, un filósofo? ¿No os gustaría tener un filósofo en vuestro equipo científico para dar una visión de la realidad diferente al que tenemos los científicos de a pie? Él lo que propone es que existen una serie de objetos en el mundo exterior, existen una serie de percepciones, sensaciones. Y estas percepciones y sensaciones nuestro cerebro adquiere, pero no simplemente somos un mero receptor pasivo de estas percepciones, sino que con esas percepciones y sensaciones construimos la realidad exterior. Es decir, construimos activamente. Y no solamente a través de sensaciones externas, sino también sensaciones internas. Aquí es donde yo os quiero incluir la microbiota. Como esta microbiota está compitiendo por los nutrientes, pero también está constituyendo diferentes factores neurotransmisores que afectarán nuestra percepción interna y de la realidad. Aquí os quiero explicar una anécdota para que veáis lo importante que es esta construcción de la realidad. Hace unos 20 años, yo recordaré siempre que ahí en Cataluña hay una tradición que se llama el caga-tío. No sé si la habéis oído, no sé si la tenéis aquí, caga-tío. No, pues la habéis oído hablar, ¿no? Sabéis que es aquí los niños pequeños tenemos un tronco que has ido alimentando a lo largo de los días, que ese tronco alimentado al final les tienes que dar unos golpes para que cague los regalos, ¿no? Entonces existe toda una parafernalia, una teatralización de ir pegando al tronco para que caguen, se le dan golpes, se le dice al niño que vaya a la habitación, a su habitación, a otra habitación que no vea, mientras los padres ponen los regalos debajo de una manta y debajo del tronco, y se les dice después que vuelva. Y mira, fijaos, después de haberle pegado al tronco, este tronco ha cagado estos regalos, y los niños súper contentos.
Yo recuerdo el caso de un sobrino mío que años después, lógicamente, cuando se enteró de que eran los padres los que eran los que ponían los regalos, él decía, sí, sí, de acuerdo, ya, ahora ya veo perfectamente que erais vosotros. Pero ¿cómo hacíais? Una vez que se hace cagar al tío, cagar significa que es este muy mal olor. Y decíamos, qué peste que hace este tío que ha cagado estos regalos, pero es muy desagradable esa peste. Entonces el misionero decía, ¿cómo hacíais para que oliera tan mal? Es decir, le habíamos sugerido entre todos, nos habíamos puesto todos de acuerdo en que había una mala olor tremenda, cuando no había mal olor. Se lo estábamos diciendo que sintiera este mal olor. Y de hecho, esta percepción de los olores es muy subjetiva en función de lo que te dice el interlocutor. Es muy manipulable. Y no solamente los olores, sino también los gustos. Y de hecho, existe una ciencia en este sentido, de que la presión del entorno te puede cambiar tus percepciones. Si esto pasa en este caso, ¿qué no pasará con nuestra realidad, lo que decimos realidad? ¿El entorno nos cambia esta realidad? Ahora vamos a un poco más, no solamente de anécdotas, un poco más allá. Vamos al siglo XIX. Claude Bernard, el gran fisiólogo, en el siglo XIX, él decía que la diabetes del adulto, no se llama diabetes tipo 2 en aquel momento, la diabetes tipo 2 estaba provocada por alteraciones en el cerebro. No decía que estaba provocada por una disfunción de la célula beta de la resistencia a la insulina. Esto con el tiempo lo llegué a recuperar. Él proponía que era el cerebro el que estaba comandando todas las relaciones con nuestro organismo y que ahora sabemos precisamente que todos esos tejidos que están involucrados en la resistencia, en la acción de la insulina, precisamente tienen una interacción muy cercana con nuestro cerebro. Si esto hace el cerebro con todos nuestros tejidos, ¿qué no hará con nuestra realidad? Por ejemplo, en pacientes con obesidad, se está viendo cada vez con más evidencia de que existe una alteración en memoria reciente, que es algo que mañana desarrollaré un poquito más en extenso. Una alteración de la memoria reciente, existe una alteración de la función ejecutiva que es reversible después de pérdida de peso por cirugía bariátrica, por ejemplo. Existen alteraciones en la atención, de las cuales los endocrinólogos no hacemos ni caso en esas alteraciones. Y explicamos la dieta de una forma estándar a los pacientes con obesidad, sin tener en cuenta que esta memoria reciente está alterada y que probablemente el fracaso de la dieta se halle en relación, al menos en parte, con esta disminución de la atención, de la función ejecutiva y de la memoria reciente. Pero no solamente existe alteración de la función cognitiva, existe alteración del humor. Los pacientes con obesidad típicamente tienen más sensibilidad al estrés, tienen más depresión, tienen más ansiedad, tienen más alteraciones psicosociales. Y esto es percepción de la realidad. Un paciente con obesidad percibe la realidad de una forma diferente, porque tiene más tendencia depresiva. Y como os mostraré a continuación, esta percepción, esta depresión, está influenciada por lo que comemos. De hecho, nos hemos metido en este berenjenal, que nosotros como endocrinólogos nos hemos tenido que formar otra vez a los dominios neurocognitivos, del lenguaje, la atención, la función ejecutiva, la social cognition, learning and memory. Y hemos explorado sobre todo en los artículos recientes, hemos explorado estas tres esferas de aquí. Función ejecutiva sobre todo, learning and memory y atención. Y nos hemos empezado a hacer test cognitivos de memoria inmediata, corto plazo, largo plazo, que no os voy a aburrir hoy aquí. Lo que sí se sabe muy bien es que en estos pacientes con obesidad existen metaanálisis que muestran cómo la función ejecutiva, el control inhibitorio y la working memory se hallan alteradas en esos sujetos y algunos de estos componentes revierte con la pérdida de peso. Entonces vamos a esta microbiota que está en todas partes y no solamente la bacteriana, sino que nosotros hemos podido comprobar como la presencia de algunos hongos en esta microbiota, virus, arqueas y blastocistis como organismos unicelulares,
están interaccionando con nuestra conciencia. La microbiota cada vez se está explorando en multitud de ámbitos y diferentes taxonomías. Y es aquí donde yo quiero incidiros que no solamente es la taxonomía lo que es importante, sino que, de hecho, yo tiendo a olvidarme de la taxonomía. Me es igual, por ejemplo, qué bacteria está asociada con qué. Lo que me interesa más es qué función tienen esas bacterias, independientemente del nombre que tengan. Es decir, que yo creo que esta es la microbiología del siglo XIX, principios del siglo XX. No sé si los microbiólogos estáis de acuerdo o no, pero dada la complejidad de los nombres y especies, y hay muchos investigadores que les encanta hablar de especies específicas. No, hablemos de las funciones, independientemente de los nombres. Pero lo que realmente es importante es que esta dieta está impactando en esta microbiota. Es decir, que la microbiota no es algo inamovible, sino que la podemos modular. Y no solamente la dieta impacta en la microbiota, sino que la microbiota impacta en multitud de funciones que están muy probablemente influyendo en nuestra conciencia de alguna forma. ¿Os imagináis que la serotonina, la dopamina, GABA, noradrenalina, acetilcolina, estos neurotransmisores que siempre hemos estudiado, al menos cuando yo estudiaba la carrera, era sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? ¿Os imagináis que las bacterias están produciendo estos neurotransmisores? ¿Os lo podéis imaginar? Entonces, ¿por qué pasamos en la construcción de la conciencia si estos neurotransmisores influyen en la conciencia? ¿Por qué pasamos de ellos? Entonces, cuando yo hablo, sobre todo para endocrinólogos, que esto de la microbiota lo ven como muy lejano, yo les digo, mira, pensad en una caja negra. Es una caja negra que tenemos aquí dentro. ¿Verdad que cuando un avión sufre una catástrofe, pues vas a recuperar la caja negra porque está grabando todas las comunicaciones entre la cabina, el piloto, y al final puedes deducir de aquí por qué se ha caído el avión? Pues lo mismo con la caja negra que tenemos aquí dentro. Estas funciones bacterianas están grabando no solamente lo que comemos, sino nuestras exposiciones, el exposoma en general, contaminantes, el estado de ánimo, los fármacos. Los fármacos están impactando esta microbiota y al mismo tiempo la microbiota impacta sobre la absorción y la función de estos fármacos. Entonces, veámoslo como una caja negra que hay que desentrañar estos mensajes para comprender mejor nuestra fisiología. Y en ese sentido es, como mínimo, un poco impactante que Nature haya dedicado un artículo reciente a la importancia de considerar la dieta en los diferentes efectos que se estudian en los estudios animales. Porque esta dieta está influenciando la microbiota y esta microbiota está influenciando diferentes fenotipos. Y en cambio, lo tiene que decir Nature en el 2023 para que los investigadores empiecen a darse cuenta de estos factores confusores. Bueno, entonces, ¿por qué yo estoy hablando aquí de microbiota y cognición? ¿O por qué estoy hablando yo de microbiota y alteración de la realidad, del impacto sobre nuestra realidad consciente? En el 2015 publicamos el primer artículo en el cual evaluamos las relaciones entre diferentes fenotipos metabólicos y los phylums de la microbiota. Este fue el primer artículo que, de hecho, enviamos las primeras muestras de 2013-2014 y cuando teníamos resultados, bueno, aquello era muy complejo. Nadie del grupo se quería meter en una cosa tan compleja. Digo, pues va, ya me meto yo, me autoformo, me empiezo a ver qué son estos de los phylums y cómo podemos desentrañar. Y de una forma muy naif, muy novel, porque esto no es lo estándar en microbiota actualmente. Esto lo enviamos actualmente y probablemente no lo publique en ninguna revista. Pero de una forma muy naif, lo publicamos en la mejor revista de endocrino americana, que es la Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Y lo que veíamos es que la inflamación, medida por proteína C reactiva o medida por la lipopolysaccharide binding protein,
se asociaba con un índice de biodiversidad. Es decir, que había una biodiversidad de la microbiota fecal que se asociaba con esos marcos inflamatorios, que cumplía la hipótesis de partida. Y se asociaba a resistencia a la insulina hepática y, lógicamente, en este contexto, los individuos con más total fat mass y con más obesidad central, pues tenían menos biodiversidad. Y bueno, esto tiene algún sentido. Esto, de alguna forma, ya se había descrito con anterioridad a este artículo. Pero no solamente esto, sino que cuando nos centramos en las actinobacterias, que yo también tuve que aprender en aquel momento actinobacterias, entonces pensé, sí, los yogures, ¿no? Los bifidobacteriums. Los bifidobacteriums están formando esas actinobacterias. Lo que vimos es que el porcentaje de el relative, el relative concentration de estas actinobacterias, la relative abundance de las actinobacterias, se asociaba inversamente con edad, es decir, a mayor edad menos actinobacterias en la microbiota bacteriana, a mayor obesidad central menos actinobacterias, a mayor inflamación menos actinobacterias. Esto iba en línea con lo que observamos de la biodiversidad en la diapositiva anterior, pero también lo que comprobamos es cómo la presencia de estas actinobacterias, a mayor relative abundance, había más fractional anisotropy de la amígdala. Ya sé que es un concepto que hay que explicar más a fondo, la fractional anisotropía de la amígdala. Esto quiere decir que esta amígdala, esta fractional anisotropía es una medida de la integración, de la integridad estructural de esta parte del cerebro. Ya sabes que la amígdala está muy involucrada en emoción, sobre todo en emoción rápida. Pues cuanto más preservada estaba esta amígdala, más abundancia de actinobacterias. No sabemos el sentido, pero existe una asociación, que ya sabéis que en las asociaciones no sabes qué es causa y qué es consecuencia. Y al mismo tiempo esta integridad del tálamo se asociaba directamente con la presencia de actinobacterias en la microbiota. Claro, esto era como mínimo inquietante, ¿no? Como que aquí tienes una relación entre estructura cerebral y características cualitativas de esta microbiota. Entonces, a partir de estas observaciones, decidimos meternos a fondo, ¿no? Bueno, era una serie pequeña de 40 y pocos sujetos, la mitad hombres, la mitad mujeres. Decidimos meternos a fondo, ¿no? Y deseamos primero el IronMed, el imaginoma del envejecimiento, con series cada vez más grandes. Al principio partimos de 116, después llegamos a series de hasta 1000 en algunos estudios, en el que de forma estructurada íbamos colectando, íbamos recogiendo variables metabólicas a nivel porcentaje de grasa corporal, recogíamos la metagenómica, la metabolómica, y al mismo tiempo, en colaboración con el grupo de Rafael Maldonado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pues les enviamos la materia fecal para hacer, después de trasplante en microbiota en ratones, diferentes estudios cognitivos de los que ahora no voy a mencionar. Pero todos los estudios nos han hecho comprobar de cómo esta percepción de la realidad que tiene el ratón cambia en función de la percepción de la realidad que tiene el donante. Y esto es un ejemplo. Aquí veis, en la parte de abajo, diferentes familias bacterianas de la microbiota del ratón, y en la eje de la axis lo que se puede comprobar es la expresión de genes de memoria en el córtex prefrontal de este ratón. Es decir, que de alguna forma la microbiota donante estaba interactuando con la expresión de genes de memoria, y este ratón tenía más o menos memoria en función de que el donante de esa microbiota tuviera más o menos memoria. ¿No lo consideráis alucinante, estrictamente, de que se le alineen, por ejemplo, la memoria inmediata del donante y del receptor únicamente a través de la microbiota? ¿Es la memoria algo infeccioso que se puede contagiar? Dos personas que conviven al final llegan a tener una memoria similar porque conviven, la microbiota.
Pero aparte de esta memoria, vamos a algo más tangible, la depresión. Si ahora existe un cuestionario de 9 ítems, en la que yo os puedo preguntar a todos vosotros cómo ha ido el día o cómo ha ido las últimas 2 semanas. ¿Cómo os encontráis? Y existen 9 ítems bien estructurados, que ahora no entraré. Y al preguntaros estas 9 preguntas, al final tienes un score. Cuanto más alto es el score, es decir, yo, por ejemplo, si os pregunto, bueno, en la última semana os habéis encontrado más animados de la cuenta, de 0 a 3, 0 es, no, como siempre, animado, y 3 es muy deprimido. Y esto multiplicado por 9 preguntas. Si al final tienes esos 3 puntos multiplicado por 9, son 27 puntos, que es depresión mayor. Pero si decís, bueno, un poquito, 0, 1, al final tenéis 4, 5, 10 puntos, estado de ánimo normal. Pues estado de ánimo es vuestra percepción de la realidad de alguna forma. Este estado de ánimo está influenciado por el día a día, ¿no? Las experiencias que habéis tenido, y estas experiencias os están impactando más o menos. Pero ¿en función de qué os están impactando más o menos? Nosotros comprobamos que esto pasaba no solamente en el donante, sino que pasaba en Drosophila y pasaba en el ratón, a través de la microbiota. Y cuando evaluamos estos 3 grupos, este PHQ-9 es el score de depresión. Veis que de 0 a 4 no es de depresión, todos tenemos de 0 a 4. Algunos de nosotros tenemos de 5 a 9 de score, que es un poquito, es muy poquita cosa. Y a partir de 9 lo que llamamos mayor, cuando no es exactamente mayor depresión, sino que simplemente es que el individuo que a semanas había estado con estado de ánimo bajo. Lo que vemos es que en este PCA se podían diferenciar muy bien los 3 grupos a través de la microbiota fecal. Esta microbiota era marcadamente diferente. Y cuando veíamos tanto a nivel basal como un año después los mismos individuos qué bacterias se asociaban a mayor depresión, pues aquí veis en verde, por ejemplo, los parabacteroides. Aquí las reflejamos en este color para que veáis que estas parabacteroides estaban descritas como metaanálisis en la literatura asociadas a depresión mayor. Nosotros encontramos que cuanto más parabacteroides, más depresión. Y un año después teníamos hallazgos relativamente similares. Y tiramos este hilo. Bueno, si tenemos una microbiota que es diferente según el estado depresivo, ¿qué es lo que impacta? ¿Qué parte de la dieta impacta esta microbiota? Y en la metabolómica del plasma encontramos que uno de los factores en un algoritmo de inteligencia artificial que más se asociaba con este estado depresivo era la prolina. Esta prolina, veis que se asociaba tanto en este estudio inicial de 131 sujetos como en este estudio de imagenoma de 919. Era uno de los metabolitos que más positivamente se asociaba a más depresión. Y construimos las funciones metagenómicas de esta microbiota, y lo que vimos es que la prolina precisamente estaba en un hub, a partir del cual se sintetizaba glutamato. Estamos hablando de la microbiota, no estamos hablando del glutamato cerebral, sino glutamato de contenido fecal. Pues la siguiente pregunta fue, bueno, si esta prolina está alta, y al menos en dosis dependientes está alta, ¿de dónde viene la prolina? Pues de la dieta. Y tenemos 80 diferentes ítems nutricionales. De estos 80, le pedimos cuál de estos 80 ítems se asocia más al PHQ-9, al score de depresión. Y había muchos que asociaban positivamente todos estos nutrientes de aquí, pero el que más, que parecía hecho a propósito, el que más se asociaba era la prolina. Digo, no puede ser. Es decir, no es solamente la prolina medida en 2 cohortes diferentes, sino que es lo que te dicen los pacientes, los sujetos que comen. Cuando analizas esa encuesta nutricional a nivel estructurado, la prolina de esa dieta es el ítem que más se asocia a depresión. Bueno, no comáis prolina, no toméis prolina, os vais a deprimir. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la prolina? ¿Dónde está la prolina?
Cuando lo que hicimos fue comparar individuos con alta proteína en la dieta o alta proteína en plasma, tanto en la dieta como en el plasma estaban altas, son los individuos que estaban más deprimidos. Los que tenían baja proteína de la dieta y baja proteína en plasma eran los que estaban aquí, menos deprimidos. Por eso os digo, no comáis proteína. Algo os ayudará. Algo os ayudará. Y los otros dos grupos estaban en el medio. Y la siguiente pregunta fue, proteína en plasma, ¿con qué se asocia? Casualidad, parabacteroides. Es decir, la misma especie bacteriana que se asociaba en sí misma con el pH9, con el marcador de presión. Es decir, que cuando analizábamos y comparábamos alta proteína en plasma y alta proteína en la dieta, tenemos otra comparativa similar, parabacteroides. ¿Esta proteína hace aumentar las parabacteroides? Hemos de pensar que esta proteína, cuando la ingerimos, el 60% de ella transfiere la barrera intestinal y llega a nuestra circulación. Cuando hicimos el análisis de RNA-seq del córtex prefrontal de los ratones a los que le habíamos inoculado esta microbiota intestinal, vimos que la proteína de la dieta del donante impactaba una serie de genes de la matriz extracelular del córtex prefrontal del ratón, que son los mismos genes que se han evidenciado en depresión mayor del ratón. Yo creo que demasiada casualidad. Estábamos evocando depresión en el ratón a través de esta proteína en parte y a través de otros componentes de la microbiota. Estudiamos en el cerebro por resonancia de los 1000 sujetos a ver qué componentes de esta actividad por resonancia funcional se asociaban a la proteína y al marcador de depresión, y casualmente las dos convergían. Existían áreas del cerebro que se asociaban, y bien conocidas, por ejemplo, con el cuneus, con la actividad funcional del cuneus, tanto con esa actividad funcional del cuneus se asociaba con depresión y con la proteína. La siguiente pregunta fue, bueno, ¿y esto lo podíamos evocar en ratones? Pues cuando enriquecíamos la proteína en la dieta del ratón, este test de estrés, el UCMS, nos evocaba que cuanto más proteína recibía en la dieta del ratón, más test depresivo, más se deprimía el ratón. Y de hecho, esta es la asociación entre el score de depresión del pH9 del donante y, en este caso, un marcador de ansiedad, más que depresión, el marcador de ansiedad del ratón que recibía esta dieta. Existe una asociación entre la microbiota donante y el estado del ratón. Y esto lo explicará mañana a Ana Castells, que como esta drosófila, que de una forma muy inestructurada se ha modelizado como modelo de depresión. La mosca también se deprime. Yo es algo que he aprendido con ella, que una mosca se pudiera deprimir. Claro, pero es fácilmente comprensible. Si a nosotros nos ponen en una caja y esta caja te hace vibrar durante 16 horas al día, vibrando todo el día, al final cuando te salen de esa caja, tú dices, bueno, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? 16 horas vibrando, ¿no? 16 horas vibrando. Déjame en paz. Esto lo decimos a las moscas, y lógicamente la mosca se deprime, pero cuando se inducía precisamente una delección del receptor de proteína en la neurona de esa mosca después de 16 horas al día vibrando, como nueva, como si no pasara nada. ¿Os podéis imaginar lo que significa esto? Esto para un soldado que vaya a la guerra, que le puede decir, oye, tú, a pesar de todo, sigue adelante, sé resiliente. Yo quiero una forma de disminuir este receptor de proteína de mi neurona para seguir adelante a pesar de que esté 16 horas al día vibrando. Es decir, que es espectacular. Y esa es la percepción de la realidad. Las mismas moscas
wild type, digamos, no tienen nada ganas de hacer. Esa mosca le seleccionas específicamente ese canal de prolina de la neurona y su percepción de la realidad, a pesar de los mismos elementos externos, que es la vibración, es diferente. Sigue adelante. Sigue adelante. Y esto lo vemos pues en la vida diaria, ¿no? Pacientes que han tenido enfermedades tremendas y que no les pasa nada, y sigue adelante. Y otro paciente que con enfermedades menores se hunde. ¿Es percepción de la realidad o no es percepción de la realidad? Lo estoy simplificando mucho, soy consciente, ¿eh? Pero en el fondo es percepción de la realidad. Y no solamente estos ejemplos de prolina de la dieta, que por cierto, si os gustan las gelatinas y los pies de cerdo, son los elementos de la dieta que más prolina tienen. Es decir, que ya es... Sí, ya avanzo preguntas. Intentar no comer... Las gelatinas están mucho en los helados, ¿eh? Muchas veces la gelatina se añade. La gelatina de hueso, de bone marrow, de hueso de vaca, es la más rica en prolina. Pensad que hay productos que están anunciando, y que no quiero entrar en conflicto, hay productos que están anunciando que se dan para artrosis, por ejemplo, y que son muy ricos en prolina. Lo dejo aquí, no digo ni nombres ni el producto, ¿eh? Compañeros insospechados, el siguiente punto. ¿Cómo percibimos la realidad a través de otros compañeros? Porque aparte de las bacterias, existen en nuestra microbiota, existen las yeast, las levaduras, los hongos. Y nosotros la idea de analizar qué parte de esta microbiota fúngica se asocia con cognición vino de este case report, ¿eh? Es un case report y una revisión de la literatura del síndrome de la autorrefinería. Aquí es lo que explicaba en el caso de una persona que fue detenida varias veces por intoxicación etílica. Iba borracho. Cuando conducía, pues al final, pues, oiga, es que yo no he bebido. Va, venga. Esto lo dice un borracho que no ha bebido y no se lo cree nadie. No se lo cree nadie al borracho. Y, oye, que solamente he tomado un poco de pasta, ¿eh? y poca cosa más. Que no he bebido. Bueno, pues al final llegó a los juzgados y el propio hombre, el propio paciente, se tuvo que formar y ver que había casos anteriores en la literatura en que se demostraba que pacientes que no habían bebido estaban borrachos precisamente porque tenía un hongo que lo que hacía es metabolizar los carbohidratos y producir alcohol en cantidades masivas, hasta el punto de sobrepasar el test, el límite de alcoholemia, y solamente por la presencia de este hongo. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si esto es así, ¿qué pasa de forma continua, ¿no? Es decir, no es un todo o nada. Hay sujetos que tienen una producción de alcohol a través de estas levaduras de una forma demostrada, ¿eh? Pero ¿qué pasa en condiciones habituales? Pues en este screening inicial de 100 y pico sujetos, lo que vimos es que había 15 que tenían detección de Saccharomyces cerevisiae y que no tomaban alcohol, ¿eh? Esta Saccharomyces cerevisiae, ¿en qué diferenciaba en los sujetos que tenían Saccharomyces cerevisiae presente y ausente? Pues casualmente, uno de los índices cognitivos, que es el índice de atención ejecutiva, el Forward Digit Span, pues era significativamente disminuido en estos sujetos que tenían Saccharomyces cerevisiae. Cuando uno se revisa la literatura, pues el Forward Digit Span disminuido alcohol, lo que ve es que en el síndrome alcohólico fetal, los niños que han sufrido alcohólico fetal, que han estado expuestos al alcohol durante la gestación, precisamente tienen una alteración de este Digit Forward Span. Claro, aquí no pudimos demostrar nada de que era el alcohol producido porque cuando lo miramos a nivel basal el alcohol en plasma era similar. No hicimos un test de provocación. Tome usted esta pizza, tome usted esta pasta y veamos después, 1 hora después, 2 horas después, cómo aumenta este alcohol y cómo este alcohol a la larga quizás le esté afectando la cognición. Esta cognición es una alteración de la realidad. ¿O no? ¿O soy muy provocativo?
Es decir, que las personas que toman pasta, patatas, pan, carbohidratos y que están transformándose en alcohol, ese alcohol está impactando la cognición. Hay que demostrarlo, pero parece que así es. Bueno, después hemos hecho muchos otros estudios determinando diferentes metabolitos asociados a cognición. Todos estos metabolitos de la dieta, muchos de ellos vienen de la dieta y otros transformados por la microbiota que impactan sobre la cognición. Y existen otros componentes de la microbiota, los que pasaré muy de pasada, que se asocian, no sé cómo voy de tiempo, ¿qué hora es? ¿Bien? 10 minutos, ¿es mucho? ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que puede impactar más nuestra percepción de la realidad que dormir poco? Uno no ve lo mismo cuando duerme poco o cuando duerme mucho. Y esto los médicos que hemos hecho muchas guardias sabemos muy bien lo que pasa al día siguiente de la guardia, sobre todo si uno no ha dormido. El estado, cómo percibe la realidad, no es la misma. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿la microbiota se asocia con las horas REM, de Rapid Eye Movement, de los sujetos? Primero lo que hicimos fue controlar de una forma muy fina la glucosa a lo largo de 10 días. De cada 5 minutos, con un monitor continuo de glucosa, medíamos esta concentración y teníamos un área integral abajo de la curva de cuanto más glucosa después de las comidas, significa que este individuo tenía más alteración metabólica. Y veíamos una serie de microbiota que asociaba a la glucosa promedio a lo largo de estos 10 días, con multitud de medidas. Y curiosamente, de las bacterias que se asociaban más negativamente a esta glucosa eran bacterias que se hallan presentes en los centenarios. Los individuos centenarios que tienen 100 años tienen más Christensenacea, tienen más Blautia, tienen más Adlercreutzia, Christensenella, fijaos. Todos estos que están en negra son precisamente que se asocian negativamente a glucosa, son las más presentes en centenarios. Lo mismo con las excursiones de glucosa. Esto es una medida del sensor de glucosa que mide hasta qué punto esta glucosa sube más o sube menos. No solamente la mediana, sino las diferentes excursiones. Pues vemos otra vez la Christensenella, la Blautia, Christensenella, se asocian negativamente a estas excursiones. Y otra asociación impactante fue con los minutos REM. Este sensor, implementamos dos sensores, el sensor de glucosa y otro sensor de actividad física que también mide durante la noche, pues detecta las horas que está en REM, es decir, en sueño profundo. Pues, ¿qué vemos aquí? Pues al revés de lo que vimos hasta ahora. La Christensenella, vemos aquí varias Christensenella, vemos a ver Adlercreutzia, se asocia positivamente a la cantidad de horas de sueño reparador que duerme el sujeto. Entonces, seguro que cuanto más horas REM, el individuo se siente mucho más íntegro, más fuerte, más involucrado al día siguiente. Entonces, ¿esto cambia la percepción de la realidad? Bueno, es una pregunta que habría que realizarse aquí. Analizamos otras asociaciones de estos minutos en REM, con diferentes parámetros. Y uno de los parámetros que vimos que nos llamó la atención es con el hierro. Cuanto más hierro en el plasma tienen estos sujetos, más minutos REM. Y curiosamente, estos hierro, y esta asociación positiva entre minutos REM y hierro, se relacionaba con diferentes metafunciones del metagenoma que estaban involucradas en la adquisición o el metabolismo de hierro. Aquí es un dato que dejamos aquí, pero que no exploramos más, ¿no? Pero como mínimo es intrigante. Y nos queda pues otro componente de la microbiota como el blastocistis, y para no aburriros iré un poco más deprisa. Vimos que este blastocistis que estaba presente en el 40
50% de nuestras cohortes pues se asociaba a diferente microbiota bacteriana, se asociaba a diferentes componentes del metagenoma y se asociaba a diferente metabolómica. Pero lo que más impactante fue que otra vez se asociaba a parámetros cognitivos, la presencia de blastocistis. Y esta presencia de alteración en parámetros cognitivos se transmitía al ratón con expresión diferencial de genes en el córtex prefrontal y con alteraciones de la propia cognición en el ratón. Y aquí sí que acabo solamente con un mensaje que siempre me gusta dar. No es un mensaje mío, es un mensaje del doctor Daniel Amen, que nos anima a tener una mente brillante, con este acrónimo. ¿Veis aquí el acrónimo de Bright Minds? Y nos dice, pues, vigilad la blood flow, el aging, aquí retirement, la jubilación. Vigilemos la jubilación, una jubilación temprana, no a los 70 años, no a los 80 años, una jubilación temprana. Vigilemos la inflamación. Esto me gustó mucho, digo, esta es la línea que nosotros estamos encontrando. La genética, sobre todo la APOE4. Cuidado con los head trauma. Ahora se está viendo que los jugadores de fútbol, que cuanto más golpes dan la pelota, son los que hacen más demencia a la larga, lo cual yo creo que es un problema de salud pública. Intentar que no den golpes, no den cabezazos, aunque sean niños pequeños con un cabezazo mínimo. No, ningún cabezazo tendría que dar estos niños, porque de adultos se ha visto que es un factor de riesgo para no tener esta bright mind. Vigilar la depresión, el estrés crónico, el mental health, infecciones, el estado como endocrino. Tengo que decir que bueno, el hipotiroidismo, la menopausia, la andropausia impactan en esta cognición. Y la diabetes, obesidad y alteraciones del sueño. Es decir, que es un acrónimo que yo considero que es útil para pensar en todos estos factores de una forma esquematizada. Quiero agradecer aquí al doctor Fernández Aranda, del Hospital del Viche y del CIBER, que fue uno de los que implantó la semilla de la importancia de la cognición en enfermedad metabólica, al colaborador Rafael Maldonado, catedrático de la Pompeu Fabra de Barcelona, que todos los experimentos en ratones se han hecho en su laboratorio, y también a Gerard Blasco, Salvador Pedraza y Josep Puig, que son neuroradiólogos y que nos han ayudado mucho en analizar esta estructura y función cerebral. Lógicamente no puedo dejar de agradecer, aparte de los investigadores de Lleida que han analizado la metabolómica, pues a nuestros... ¡Ay! ¿Por qué tan deprisa esto? ¿Puedes ir atrás o no sé cómo? ¿La última diapositiva o la penúltima? ¿La cargo desde aquí o cómo se hace esto? Es que no sé por qué se ha ido. Pues esa ya. La antepenúltima creo que estaba. Hay que volver a empezar. Bueno. No, un poquito antes. Esta. No, la siguiente, ahora la siguiente. Está claro que el sistema no os deja que salgáis, no os deja que salgáis. Yo quería también agradecer aquí a Vicente y a Andrés por toda su ayuda prestada al análisis del microbiota todos estos años. Gracias, una vez más. Y también pues, a todo el grupo, pues sobre todo quiero agradecer a Jordi Maineris, que es de los que han colaborado más en el análisis bioinformático de los datos, Ana Castells, que conoceréis mañana si estáis aquí, y bueno, en general a todo el grupo que ha contribuido a estudiar a todos los pacientes, caracterizarlos mejor y sin ellos, lógicamente, todo esto sería imposible. Y gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel. Qué interesante, qué cantidad de asuntos has traído aquí. Y bueno, vamos a empezar con
con cuestiones que te puedan formular. Les he visto a tope de anotaciones por diferentes temas que has tratado. Yo tengo también algunas preguntas, pero me las reservo para el final. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Si, quizá tú, Susana. Vamos a ver. Bueno, José Manuel, me ha encantado la charla que has dado y bueno, te quería preguntar, porque nosotros trabajamos ahora mismo con cohortes de diferentes grupos de edad, en los cuales hemos llegado a medir algunos metabolitos de interés, algunos de los que has mostrado en algunas de las diapositivas, y nosotros sí que observamos diferencias importantes con la edad en algunos aminoácidos. Entonces, me gustaría saber un poco cómo podrían afectar estos niveles de determinados metabolitos con la edad en estos trastornos de depresión. Porque tú hablas de cohortes, pero nunca especificas si estas cohortes son adultos, personas mayores, o englobarían un poco toda la población. Sí, yo creo que es... Bueno, primero gracias por tu comentario. Y quería decir, en el estudio IronMed, que es la cohorte pequeña, son unos 120 sujetos, son sujetos entre 30 y 65 años. Siempre son balanceados por sexo, es decir, que la mitad son hombres y la mitad son mujeres. En la cohorte de 1000 sujetos, que es la imagenoma, es lo que se llama imagenoma del envejecimiento, son sujetos a partir de 50 años todos, de 50 a 80 y pico de años. Entonces, una cosa que no he explicado porque he ido un poco deprisa es que estas asociaciones se han observado siempre controlando por edad, ajustando por edad, por BMI, por grado de obesidad, por sexo y por años de educación. ¿Sí? Estos siempre son los 4 factores que impactan de por sí en todas las medidas, en la cognición, en la microbiota, en la metabólica, impactan de una forma muy marcada y por eso siempre ajustamos por las 4 para decir que estos metabolitos, independientemente de BMI, edad, sexo y años de educación, se asocian con tal variable depresiva, con tal estado cognitivo. Es decir, que al menos sabemos que hemos controlado por edad. Muy bien. Y luego hablabas de la obesidad y en estas alteraciones de la conducta, pero ¿qué pasa en el lado contrario? O sea, personas con déficits, tipo pues que tienen trastornos de anorexia, o sea, que hay unos déficits nutricionales importantes, ¿también llegan a afectar en ese tipo de conductas? Pues seguro. Aquí hemos podido ver, por ejemplo, una de las gráficas que mostraba asociaciones entre horas REM y hierro. Eso quiere decir que los individuos que tienen menos hierro, es decir, que tienen déficits nutricionales, al menos en la parte del hierro, pues dormían peor, tenían menos horas REM. Entonces, si esto se observa en el hierro, probablemente se pueda trasladar a multitud de otros micronutrientes y macronutrientes que están impactando. Pero por eso siempre nosotros, al final, lo que hacemos es un análisis de la dieta, cómo se asocia con determinado fenotipo. Y es lo que nos llevó a ver que la prolina era un componente importante de la dieta. Y pues sí, estoy perfectamente de acuerdo que no solamente la obesidad, sino que cualquier persona que tiene déficits seguro que les afecta tanto como la obesidad. Pero hemos de pensar que la obesidad también tiene déficits nutricionales específicos. No solamente es lo que se ve, no solamente es el exceso de grasa, que una persona puede tener un exceso de grasa y ser muy obesa y tener anemia ferropénica, por ejemplo. Es decir que Bueno, sí, seguimos, no dejamos que formule todas y guardamos algunas. A ver, Vicente. Sí, reiterarte también en mi caso que me ha gustado mucho la presentación, porque para los que estamos en colaboraciones, pero estamos como en un compartimento muy concreto, el tener una visión global, si dices que eres un poco amateur, imagínate en nuestro caso, que tú controlas un poco, coordinas todo lo complejo que es todo esto. Para los que no estamos en las otras partes de los test cognitivos, la neurociencia y demás, pues nos aporta una visión mucho más global, más allá de la microbiota. Entonces, yo tendría en principio una cuestión que me ha surgido de la charla relacionada con la microbiota y luego, pues, si hay tiempo, pues un comentario más general. Sobre la
la composición o el efecto que tienen determinadas bacterias, o bien blastocistis o la levadura Saccharomyces, cuando, bueno, en realidad nuestra microbiota es muy compleja. Entonces, cuando veis las asociaciones entre un determinado microorganismo y los demás parámetros que estáis viendo, estáis considerando también cómo está en relación al resto de la composición de la microbiota, porque puede haber algunas bacterias que tienen en un sentido, otras que tienen en otro sentido. Entonces, como somos una amalgama de distintas componentes, unos pueden favorecer, otros pueden perjudicar. Entonces, está todos relacionados en un mismo sentido, o al final pues tienes Saccharomyces, pero luego tienes algún otro microorganismo que a lo mejor tiene un efecto contrario. Entonces, como entre ellos, ya no respecto con los otros parámetros, pues hay que ver la complejidad que tienen las interacciones entre ellas, en un sentido o en otro, y el resultado de todas esas interacciones es lo que vemos a nivel metabolómico, estructural, etcétera. Entonces, ¿estáis considerando solamente las asociaciones uno a uno, o también en conjuntos, en consorcios de bacterias, por ejemplo? Sí, gracias, Vicente, por tu pregunta. De hecho, lo que hacemos ya de entrada, más que ir especie por especie y los volcanos que hemos tratado aquí, es cuando es el paso subsiguiente, siempre empezamos por el PCA, ¿no? Así que el principal componente de análisis, por ejemplo, aquí lo que ves en depresión es que los diferentes scores de depresión comportaban diferentes perfiles de microbiota. Es decir, que de una forma global, la microbiota te estaba marcando esta clasificación. Que no es una microbiota, para que después vamos yendo hacia el fondo, ¿no? Es decir, ¿qué microbiota? Y entonces ¿cuáles de todos esos tienen un peso? Exacto. Entonces, por ejemplo, lo vimos muy bien en este último artículo que he mostrado, es el de blastocistis. Cuando veíamos el subtipo de blastocistis que asociaba a una determinada variable fenotípica, vimos que dependiendo del subtipo de blastocistis, había asociaciones en un sentido o no había asociaciones. Es decir, que incluso no solamente una especie, sino que un subtipo determinaba diferentes correlaciones, diferentes significados, teniendo en cuenta el resto. Sí, gracias. Y bueno, en cuanto al comentario que me surge, bueno, que está relacionado, veréis por qué, pero bueno, es que viene un poco al hilo de esta misma semana, conduciendo a casa, oí la noticia, que no es nueva, de que en el gobierno sueco había determinado pues una vuelta en el caso de los estudiantes de las aulas a dejar un poco atrás o revisar lo de las tecnologías de la información, etcétera, las TICs y las tablets y demás para la educación de los niños en función de los resultados que habían obtenido en este último informe que ha salido hace un par de meses, en el que pues, había habido una bajada en la compresión lectora en general en distintos países. Entonces, comentando la noticia, pues se decía, pues bueno, que el uso de las nuevas tecnologías estaba afectando a la capacidad cognitiva de los alumnos negativamente, o sea que había habido una bajada de la atención, de la capacidad lectora, etcétera. Y se planteaban pues que no solamente afecta a los niños porque están formando sus conexiones neuronales, etcétera, sino bueno, a todos los que no somos nativos digitales por edad ni demás, sino pues que el uso de los ordenadores para trabajar, etcétera, pues están mermando algunas de nuestras capacidades que en su momento adquirimos, bien sea pues desde la escritura, quien escribiendo tanto en ordenador, ahora cuando toca escribir a mano o para hacer cálculos, cada vez somos más dependientes de las tecnologías, ¿vale? Pues en ese sentido, lo que dice el Homo technologicus, bueno, habría que ver,
si se está mirando por un lado el efecto que tiene dieta, etcétera, todos los factores ambientales, qué efecto tiene también en todo este eje la tecnología. O sea, como que un elemento más que está, porque claro, a la hora de tener en cuenta los resultados de las pruebas cognitivas, es un factor más que no sé si se está teniendo en cuenta, igual que la dieta o que otros ambientes, porque afecta al test, pues posiblemente en el caso de humanos. Entonces, no sé si hay que considerar también eso, como la tecnología como un parámetro más a tener en cuenta a la hora de las variables que se están utilizando. Y por otra parte, bueno, claro, si consideramos la microbiota como es un órgano más de nosotros, los órganos, pues igual que el ejercicio físico, afecta para intentar mejorar nuestras capacidades musculares, motoras, óseas, etcétera, o en entrenar la mente también, por lo que decías del bright mind. Si, no sé, de alguna forma habría que entrenar a nuestra microbiota en el sentido de que, bueno, si tiene esa influencia sobre nuestras capacidades cognitivas, pues habría también que intentar mejorarla, igual que hacemos ejercicio físico, ahora desde el punto de vista mental. Por lo que, bueno, no sé si en ese sentido, bueno, quien está más con el tema de la parte neuronal, si podemos, el caso que estuve mirando, los psicobióticos, sí. Aquellos preparados pues que pueden que se utilizan en salud, pues para no solo para trastornos neurodegenerativos, sino pues si se podría de alguna forma para la población general, que no tiene necesariamente por qué tener una enfermedad neurodegenerativa para intentar mejorar sus capacidades de alguna forma a través de mejorar la composición de su microbiota, o sea, indirectamente, no sé si me explico. Sí. Entonces me planteaban esas dos cosas, la tecnología y luego cómo entrenamos a la microbiota de cara a todo a mejorar nuestras capacidades, porque todo siempre lo vemos como lo que deteriora, pero bueno, ¿cómo podemos entrenarla? A ver, te agradezco tu pregunta porque es una pregunta compleja, pero muy interesante, en el sentido de que nos planteamos que esa tecnología está impactando el aprendizaje y la atención de los niños, ¿no? Pero ¿es la tecnología o lo que esa tecnología implica? En el sentido de que si en una familia existen 4 componentes, en que cada componente, el padre, la madre y los niños, por ejemplo, hacen una vida aparte, no hacen una vida en común, no comen juntos, no siguen una dieta regular, esa dieta de esa familia, en que cada uno va a la suya, está influyendo en la microbiota. Entonces, ¿qué es causa y qué es consecuencia? ¿Es la tecnología o que esa tecnología hace que los hábitos que hasta ahora teníamos de reunirnos habitualmente a comer y solamente dedicarse a comer y a nada más, y a no ver ninguna pantalla, interaccionar entre nosotros, intercambiarnos la microbiota a la hora de comer? Eso es lo que entrena la microbiota. Es eso. De que en el fondo el entrenamiento de la microbiota es una dieta y unos hábitos estables y estructurados. No se necesita nada más. Entonces, fíjate hasta qué punto esta microbiota nos está influenciando, porque hay un artículo muy reciente en Cell, que es precioso, que os lo recomiendo, en que se llega a evidenciar que, dependiendo de la microbiota que tengas, haces más o menos ejercicio. Uno piensa así, el ejercicio impacta sobre la microbiota, pero también es en el sentido reverso. Es decir, uno tiene más tendencia a moverse. Esto lo demuestran en ratones, lógicamente, pero lo llegan a demostrar de una forma muy extensa y muy convincente. De que vigilemos esta microbiota, démosle
una dieta mediterránea, dejemos de comer comida basura, dejemos de tomar alcohol, fármacos, otros componentes. Entonces, ya está, ya tenemos, esa microbiota está ahí. Es que nuestro entorno cultural, al lado del Mediterráneo, de esta dieta mediterránea, lo hemos de saber aprovechar. Muy bien, muy interesante. Juan, sí, empiezas tú. Y a mí también me ha gustado mucho la charla. Yo te quería preguntar acerca del componente inflamatorio, porque cada vez resulta más claro que hay enfermedades mentales que cursan con neuroinflamación, entre ellas la depresión, y hay muchas evidencias de que también en el cerebro los indicadores de inflamación suben. Y me pregunto si tenéis alguna evidencia de que hay algunas especies o algunas cohortes de especies de microbiota que sean especialmente proinflamatorias, y si hay una correlación con la presencia de esas bacterias en este tipo de enfermedades. Pues gracias por la pregunta, porque tenemos evidencias de que, por ejemplo, las proteobacterias en general y sobre todo Enterobacter cloacae es una especie muy proinflamatoria, que induce inflamación de por sí. Esto lo hemos visto muy bien en Drosophila, como cuando monocolonizamos con Enterobacter cloacae, esta Drosophila tiene más inflamación en su hígado, que es el fat body. La Drosophila tiene un fat body que ejerce tanto de hígado como de tejido adiposo, pues está mucho más inflamado monocolonizado con Enterobacter cloacae. No solamente esto en humanos, esto lógicamente no se puede hacer, pero hemos visto qué componentes de la dieta se asocian más a neuroinflamación. Y esta neuroinflamación nos hemos centrado en el hipotálamo y hemos realizado a través de fractional anisotropy del hipotálamo y otras conectividades estructurales de este hipotálamo con otras partes del cerebro, el consumo de ultraprocesados. Cuanto más consumo de ultraprocesados, más inflamación hipotalámica y más inflamación a la conexión de este hipotálamo con el resto de otras estructuras cerebrales. Es decir, que a nivel de especie Enterobacter y seguramente muchas otras proteobacterias con inflamación, y a nivel de alimentos ultraprocesados. Se asociaba no solamente con esta inflamación, sino también con depresión. Es decir, que era no solamente un componente estructural, sino funcional, más score de depresión. Y otra cosa también relacionada con el aspecto inflamatorio es que hay algunas enfermedades mentales, sobre todo esquizofrenia y también desorden bipolar, que correlacionan mucho con la presencia de infecciones, tanto de virus como de bacterias, durante las fases tempranas de la vida, sobre todo durante el desarrollo fetal. Y de hecho hay modelos animales que consisten en infecciones de virus y bacterias para modelizar ese tipo de enfermedades. Y yo me pregunto hasta qué punto la microbiota intestinal de la madre puede influir sobre la microbiota del feto en desarrollo y al mismo tiempo influir eso sobre un cerebro que está en desarrollo, que está en construcción. Y si hay un componente inflamatorio inducido por la microbiota, si eso no puede ser un factor de riesgo también en ciertos casos para los niños que están en desarrollo. Sí, nosotros no somos especialistas en este campo pediátrico estrictamente, pero en la literatura hay diferentes evidencias de que como esta microbiota de las primeras fases del niño, incluso como elementos de la vida de la madre durante el embarazo, impactan sobre la inflamación y sobre componentes del autismo. Es decir, que esto está bien demostrado, incluso en modelos animales de autismo se ha caracterizado muy bien esta microbiota. Hay algún artículo de hace unos años que ha sido muy polémico porque después no se ha podido replicar, pero de unos par de años para aquí han aparecido cada vez más evidencias de alteraciones de la microbiota en autismo, sobre todo en modelos animales de autismo, que es lo más bien caracterizado. Muy bien. Bueno, pregunto una muy general, porque cuando has hablado al principio
de la relación o la asociación entre microbiota y algunos componentes de la microbiota diferenciales y la depresión. Pero bueno, son muchos los factores o componentes más allá de la microbiota que pueden contribuir a la depresión. Lo que quiero decir es que, o sea, no es que la depresión se explique por una vinculación específica a determinados microorganismos, sino que bueno, es un elemento más que contribuye a la depresión. Lo digo para considerando lo que pudiera ser esto una patología depresiva, o sea, supongo que hay otros factores que están contribuyendo a la depresión, no solo la microbiota. No sé. Sí, sí, por supuesto, esto es una súper simplificación. Y además lo que quería recalcar es que no estamos hablando de depresión mayor, sino que estamos hablando de estado depresivo. Es decir, estado depresivo, cuando controlamos por diferentes factores de confusión, lo que vemos es que algunos de los componentes de la microbiota se asocian. Cuando controlamos por BMI, edad, años de educación y sexo, existe esta asociación. Otra cosa es que, digamos, no, es que es todo debido a la microbiota. No, va de la mano. Y además, uno de los componentes que podríamos corregir es la microbiota, ¿no? En ese sentido, os quería decir que cuando nos centramos en asociaciones del estado depresivo con la microbiota, una cosa que hemos observado recientemente y que nos llama mucho la atención es lo diferentes que somos los hombres y las mujeres. Es decir, asociaciones de microbiota y depresión en mujeres no tienen nada que ver con lo que pasa en hombres. Lo que reportamos en el artículo es ajustando por sexo, ¿no? Pero cuando nos centramos sobre todo en metabolómica de la serotonina, de la histamina, de diferentes metabolitos, tendemos a tratar la depresión de la misma forma en hombres y en mujeres. Por nuestros hallazgos recientes, te puedo decir que nos estamos equivocando. Un antidepresivo de la vía serotoninérgica puede estar haciendo un efecto en un hombre de una forma muy diferente a una mujer. Y todo es igual. Y esto yo creo que en pocos años ha de cambiar radicalmente. Porque no solamente la microbiota, sino metabólmica. Estamos hablando de metabólico y de algunos precursores de neurotransmisores. Si no tenemos nada que ver con una mujer, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí, muy interesante. Otra cuestión que me ha sugerido la presentación cuando hablando de la memoria y yo viendo la microbiota como un elemento mediador en la promoción o en el desarrollo de la memoria, aparte de que hay muchos otros elementos, claro, que están interviniendo en el desarrollo de la misma. Cuando has hecho referencia, y bueno, familias que viven, tienen una convivencia, pues tienen la misma memoria o desarrollan la misma memoria, pues me ha evocado la idea de que precisamente a través de la alimentación, que tiene, claro, un componente muy fundamental en relación con la microbiota, y la microbiota como un elemento mediador y para el desarrollo o mejor o peor en memoria. Y bueno, me ha evocado muchas cosas, cuestiones relacionadas con cómo la microbiota, como ya comentaba también Vicente, la microbiota puede ser más o menos entrenada, pero que yo lo veo aquí como un elemento mediador en el desarrollo de muchas cuestiones. Y claro, como estamos hablando aquí de relación con ciertas actividades del cerebro, pues es esta la que traigo aquí a colación, la memoria, o bueno, como la working memory que comentabas tú anteriormente. Bueno, yo no sé si la audiencia se percata, pero claro, estamos aquí comentando algo que hasta hace nada ni se podía imaginar. ¿Sí? Porque, bueno, y ahora viene una pregunta así como ya mucho más filosófica, ¿no? Dices, bueno, entonces, nuestros microorganismos tienen un papel mucho más relevante, digamos, en cosas que nosotros denominamos elementos superiores en nuestro comportamiento, dígase por lo menos la memoria u otro tipo de cosas que habéis medido, y realmente parece alucinante. Entonces, nadie hablaba de estos asuntos hasta hace prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa
realmente es sorprendente. Es como un elemento nuevo que se ha añadido en la investigación y precisamente en los temas más complejos, ¿no? De los que están relacionados con nuestras actividades superiores, ¿no? Por lo menos, iba a decir, bueno, por los trabajos que hemos hecho de diferentes tipos de memoria que se han podido medir. O sea que, no sé, si quieres hacer alguna reflexión. Sí, es que realmente esto es muy provocativo, porque, como bien dices, hasta hace pocos años no nos podíamos imaginar ni esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos por este campo a través de este artículo del 2015 que vemos algunos filos asociados con biodiversidad y con inflamación y con estructura cerebral, cuando nos metimos a fondo no nos podíamos anticipar lo que realmente hemos encontrado, ¿no? Respecto a la memoria, hemos de ser conscientes de que nuestras neuronas están necesitando continuamente fosfatidilcolina y fosfatidilserina para su metabolismo, para la construcción de sus membranas, para la comunicación de la sinapsis. Entonces, estas sinapsis se están construyendo y deconstruyendo continuamente. Necesitas un recambio. Y este recambio viene del medio exterior, viene de lo que comes. Entonces, si tienes la mala suerte de tener unas bacterias, lo que te están metabolizando es mucha precursor de fosfatidilcolina y fosfatidilserina en tu intestino, pues necesitas comer mucho más de aquello para tener la misma renovación celular de esos componentes. Sí, sí. Entonces, esto es muy inquietante. Y además, otra cosa que quería destacar aquí es que pensamos como las neuronas como algo en sí misma autosuficientes. Pero quizás un dato que no hemos llegado a explotar bien a fondo y que dejo aquí a ver si a alguien se le ocurre ideas, es que precisamente las bacterias que más se asocian a memoria reciente son precisamente aquellas bacterias con componentes magnéticos. Por ejemplo, Rhodospirillacea. La Rhodospirillacea es las bacterias que más se asocian a memoria reciente. Pensad en los discos duros del ordenador, que son magnéticos. Entonces, ¿por qué estas bacterias magnéticas con cuerpos que se llaman cuerpos ferruginosos en su interior son precisamente las bacterias que más se asocian a memoria reciente e inmediata? Bueno, ahí siguiendo con este brainstorming y cosas que parecen alucinantes, creo que es conveniente que mencione también un trabajo reciente que hemos participado, porque hemos hablado de bacterias, pues están los fagos. Entonces, bueno, que hace la presentación de qué es lo que encontramos precisamente con las dos grandes familias de fagos porque es alucinante, claro. Sí, esto fue también precisamente aprovechando que hemos analizado Metagenoma con Vicente. A Vicente cada 2 por 3 le estamos diciendo: Vicente, a ver, información sobre esto. Y él siempre... Sobre esos datos, ahora analízame esto. Exacto. Por favor, venga, ayúdanos. Bueno, entonces él, de una forma muy diligente, nos proporciona esta información, la ponemos en la base de datos, y nos llamaba mucha atención que cuando nos entrábamos en virus, estos bacteriófagos, pues que había 2 poblaciones de virus muy diferentes, los Sifoviridae, que ahora después se han reclasificado a caudovirales, y los Microviridae. Y lo que vimos es que cuando en la microbiota los individuos tenían más Sifoviridae, tenían más memoria reciente. O cuando tenían más Microviridae, que es lo último que estamos acabando de explotar, tenían más food addiction. Food addiction. Es decir, que nosotros pensamos que es un componente... La food addiction es un término polémico porque hay muchos psiquiatras que no lo acaban de certificar de que realmente signifique algo, pero es un campo de estudio apasionante en el cual precisamente Rafael Maldonado son los expertos en food addiction, ¿no? Entonces vimos que cuando inoculábamos microbiota rica en Microviridae a los ratones, pues esos ratones hacían más food addiction, ¿no?
Estos son hallazgos bastante recientes. Pero claro, cuando estiramos de ese hilo, pensamos, vale, Sifoviridae, más memoria reciente, pues a ver, ¿qué componente de la dieta se asociaba a la presencia de esos Sifoviridae? Pues en ese momento, cuando hicimos las asociaciones, yo comprendí que yo no sabía, yo creo que el 99% de nutricionistas de nuestro país no lo saben, es que cada día estamos tomando virus en nuestra dieta. ¿Alguien de la sala sabe que está comiendo virus cada día? Ya os digo yo que nutricionistas, es un elemento nutricional, pues no. Cuando estamos tomando lácteos, queso, leche entera, estamos tomando virus, porque esos virus parece que no se pueden erradicar de la cadena alimentaria. Es decir, podemos eliminar a la bacteria, esa bacteria, los lactococcus, que portan esos virus, los Sifoviridae, los lactococci, los podemos eliminar, pero parece que esos virus están ahí, y los ingerimos. Entonces lo que nosotros podemos ver es que cuando suplementamos con esos virus de forma aislada, bueno, primero lo que hicimos fue el experimento previo, porque nuestros laboratorios no son de nivel 3 como los vuestros, sino son de nivel básico. Pensamos, aquí no tenemos virus, no podemos trabajar con virus, pues demos algo rico en virus, como suero lácteo. Primero demostremos que ese virus está ahí, demostramos que ese virus está ahí, como mañana en la presentación os mostraremos. Pues demos ese suero lácteo a las drosófilas, a las moscas. Pues las moscas que tomaban ese suero lácteo aprendían más. Y esto se testó 10, 20, 100 veces. Los experimentos en moscas no es que se hagan en 7 o 8 individuos, no. Se hacen en 100 moscas diferentes. La mosca aprendía más. Bueno, pues cojamos ese suero lácteo, lo calentamos a 60 grados y se lo damos a la mosca. Desaparecía el efecto. El mismo suero lácteo. Entonces la siguiente pregunta fue, bueno, el suero lácteo que contiene estos virus induce más memoria, pero ¿es el suero lácteo, otros componentes del suero lácteo, o es el virus? Pues fuimos a Canadá, compramos el virus, que nos lo vendieron a precio de oro, y les preguntamos, ¿este virus podemos trabajar con ellos? Y no os preocupéis porque está en la cadena alimentaria, podéis trabajar con él en el laboratorio normal. Pues suplementando con esos virus específicamente a la drosófila aprendía más. Entonces vimos que individuos que tomaban más queso, más leche entera, aprendían más, tenían más Sifoviridae en la dieta, tenían más codovirales en la dieta, tenían más codovirales circulantes y la microbiota, y bueno, aprendemos más por esos virus. Sí, bueno, el mensaje es, en cierto modo, es un mediador, la microbiota del ambiente, metiendo el tema de la alimentación dentro del ambiente y cómo eso va, en cierto modo, es muy filosófica la consideración, definiendo un poco nuestra personalidad o ciertos aspectos de nuestra conducta o temas relacionados con la memoria. O sea, es un mensaje que bueno, tiene que ver también con lo que tú comentabas al principio, ¿no? De la percepción de la realidad, pero como la realidad también, en cierto modo, nuestro medio ambiente nos está influenciando a través de la microbiota. Es que es un mensaje impresionante. Vamos, en ese sentido, también os quería explicar un hallazgo inquietante que se publicó hace 2 o 3 años en Science. Se publicó no como artículo, no como carta científica, sino como una exposición del que escribía esta nota de una comunicación en un congreso. Lo que explicaba es que en un estudio que se intentaba ver en controles sanos y en pacientes con Parkinson, en el cerebro con microscopía electrónica, ¿qué es lo que pasaba si existían microorganismos? Pues encontraron que en todos los pacientes con Parkinson encontraban bacterias por microscopía electrónica en el cerebro, todos. Paciente con Parkinson, vamos a los controles. Miran los controles y todos los controles, microscopía electrónica, encuentran bacterias. ¿Cómo? ¿Bacterias en el cerebro? ¿Cuál es la estructura que está alrededor de estas bacterias? ¿Hay inflamación? ¿Es una infección? No puede ser, esto debe ser un error. Entonces van a los ratones, cogen los ratones y dicen, bueno, ¿qué pasa en el cerebro de los ratones?
microscopía electrónica, encuentran bacterias en todos los cerebros de los ratones. Siguiente pregunta. Bueno, esto puede ser porque en el momento post-mortem, cuando muere, pues hay una absorción masiva de bacterias que llegan al cerebro. Vamos a hacer una cosa rápida. Cojamos el ratón, lo matamos rápidamente y instantáneamente miramos en poco tiempo, sin dar tiempo a la absorción de estas bacterias desde el intestino. Enseguida miramos qué pasa en los cerebros de estos ratones. Había bacterias. Entonces la siguiente pregunta fue, bueno, ¿hay bacterias en todos los cerebros de los ratones y humanos? ¿Qué pasa en un gen-free? Gen-free. Miran el cerebro de los ratones gen-free y no hay bacterias. Entonces uno piensa, ostras, ¿hay bacterias en todos los cerebros y no estamos haciendo ningún caso? ¿Qué pasa? Es que tampoco he visto artículos subsiguientes que sigan esta historia, ¿no? Pero es inquietante como mínimo, ¿no? Claro, nadie se había entretenido en hacer microscopía electrónica buscando bacterias en el cerebro hasta hace 2-3 años. Ya, porque parece que hay una barrera que no se puede... Barrera hematoencefálica, ¿no? No se puede pasar. Y además no inducía inflamación esas bacterias. Estaban allá como conviviendo. ¿Cómo? Claro, nosotros hemos estudiado microbiota tisular. No hemos llegado al cerebro, hemos hecho microbiota del tejido adiposo. Acabamos de publicar que por la microbiota del tejido adiposo podemos inferir al 100% quién tiene obesidad y quién no. Es una discriminación perfecta. Sujeto, tejido adiposo sin obesidad, con obesidad. Por la microbiota del tejido adiposo que todos tienen. Sí. Microbiota del hígado. Hay microbiota en el hígado. Microbiota circulante. Hay microbiota dentro de los macrófagos. Es decir, que estamos con microbiota en todas partes. Nos hemos centrado en la microbiota fecal, que es la más abundante. Pero es que está por todas partes. Y estas bacterias cerebrales, aquí ya no puedo decir nada. Muy bien, bueno, son casi menos cuarto. También me gustaría, pues, si queréis, algunos de los que estáis aquí presentes, a formular alguna pregunta, alguna cuestión. No se os ocurre, Giuseppe. No, espera que te dejen. Preséntate, por favor, para que quede el registro. Sí. Hola. Nada, muchas gracias por la charla interesantísima, muy inspiradora. La verdad que hay muchas ideas que vienen ya cuando uno salta de su sitio, ¿no? su nicho. Y la verdad que, bueno, soy Giuseppe Dauria, soy responsable del servicio de bioinformática, trabajo en el grupo de secuenciación y bioinformática aquí en Fisabio. Trabajo mucho con la parte de microbioma. Una cosa que me interesa, bueno, lo que vamos viendo que se nos viene encima son las aplicaciones de la tecnología de la microbioma, por ejemplo, en el modificar las dietas y un poco con lo que estaba comentando Vicente sobre lo de entrenar microbiotas. Entonces creo que ya se empieza a hacer, tenemos suficiente información para poder de alguna forma modular la dieta hacia cambiando la estructura de la población micróbica hacia un tipo u otro. En este sentido, en la vida real, ¿realmente se está empezando a aplicar este tipo de tecnología o estamos todavía lejos de lo que son realmente las aplicaciones en la clínica diaria? Es un poco así. Gracias por la pregunta. De hecho, lo que se hace en la clínica que modifica la microbiota, estaba haciendo una cosa muy sucia, que es el trasplante de microbiota, ¿no? Se sabe que es muy eficiente en el Clostridium difficile, la infección por Clostridium difficile, y de hecho es la indicación número 1 y yo creo que la única realmente validada actualmente. Pero fuera de esta infección por Clostridium difficile se han intentado trasplantes de microbiota en patologías metabólicas, en obesidad, resistencia a la insulina, y hay una cierta mejoría. Pero claro, el problema de esto es la duración del efecto, ¿no? Es decir, cada cuánto tienes que hacer un trasplante de microbiota para que se mantenga el efecto. Esta microbiota se tiene que estabilizar en la microbiota del individuo, ¿no? Es como si fuera un trasplante de órganos. Es decir, existe una compatibilidad entre el donante y el receptor. No toda la microbiota que tú das se va a implantar en el receptor, sino que muchas veces pasará de largo y no se quedará. Y tú la microbiota que quieres que se estabilice, no tenemos herramientas para que precisamente esa microbiota se estabilice, ¿no? No hay herramientas. Y es muy sucio. Yo creo que no es el futuro.
Se han hecho liofilizados de microbiota para intentar estabilizar esa microbiota, pero aún así no se implantará la que tú quieras, ¿no? Probióticos, de acuerdo, uno puede cambiar miles de especies con un probiótico. Una bacteria puede luchar contra un nicho que es brutalmente resiliente. ¿Lo podemos cambiar realmente? Lo podemos cambiar si hacemos una dieta estable, en un sentido. Probablemente esa microbiota variará con una dieta estable porque estamos induciendo muchos cambios al mismo tiempo, muchos cambios. Con la dieta es brutal. En el futuro tendremos que hablar de cuál es la microbiota de la manzana que estás tomando. Porque esa manzana tiene una microbiota. ¿Cuál es la microbiota del nutriente que estás tomando? Entonces, probablemente a través de induciendo cambios en la microbiota de los nutrientes que estamos consumiendo, podamos estabilizar más de una forma estable cambios en la microbiota. Y fíjate la complejidad, ¿eh? De que cuántas manzanas nos han enviado a análisis de la microbiota, cuántas peras, cuántos alimentos del día a día estamos analizando la microbiota. ¿Alguno? Pues es que vamos por ahí. Es decir, el futuro es qué dieta tenemos que seleccionar en función de tu microbiota que te vaya bien a ti. Ese es el futuro. Y no solamente esto, sino que independiente del trasplante, es decir, yo soy muy reacio a dar probióticos, simbióticos, psicobióticos. Los psicobióticos es un invento irlandés que les ha ido muy bien para publicar, pero que yo creo que hay muy poca evidencia. Yo soy más en la línea de intentar evocar cambios permanentes en bacterias que ya están conviviendo contigo. Hay un Cell de hace un año, del agosto del año pasado, que yo disfruté con él, porque lo que hizo fue pensar, bueno, cuando hacemos esos trasplantes de microbiota, cuando tomamos probióticos, es de forma estable y al final no se implantan y se mueren. Los probióticos que das al final se mueren o se implantan. Pero ¿por qué no cogemos una bacteria de tu microbiota, que sabes que está conviviendo contigo toda tu vida, en este caso la vida del ratón? Coges esa bacteria, le induces un plásmido, le pones un plásmido con la bile acid hidrolasa y lo que hicieron fue eso, coger la bacteria del ratón, esa bacteria, la que estaba conviviendo con el ratón, le cambiaron la bile acid hidrolasa, se la introdujeron al ratón, se implantó en la microbiota del ratón porque era su bacteria, pero con una función cambiada, y esa bacteria que empezó a proliferar, con esa función cambiada, lo que hizo fue disminuir la glucosa del ratón, mejorar metabólicamente y ya no hacía hígado graso. Una función, una bacteria. Cambiar esa bacteria que está conviviendo contigo. Y esa bacteria se demostró que durante toda la vida del ratón estuvo con el ratón. Ese es el futuro. ¿Alguien quiere hacer alguna cuestión más? Muy bien, pues estamos menos cuarto, estamos muy bien de tiempo. Agradecer los que habéis podido venir. La grabación creo que ha ido muy bien. Es simplemente informar que esto en la cátedra conservamos la grabación y que luego la vamos a poner a disposición de todo el mundo para quien quiera seguir la charla. Por eso la grabación es muy importante. Tengo que decir que hacemos mucha inversión precisamente en que estas grabaciones se hagan y haremos difusión. Mañana tendremos una sesión muy parecida a esta, pero que van a intervenir también José Manuel y dos personas más. Maldonado, ¿cómo se llama Maldonado? Rafael Maldonado y después Ana Castell, que focalizados también en el tema, en el eje intestino-cerebro. Ahí nos han dado ya los títulos específicos de sus aportaciones, hablarán del orden 20 minutos, 15-20 minutos cada uno, y luego haremos también una ronda de preguntas, y con esto configuramos el workshop de mañana. Y más adelante, el martes que viene, aunque será online, tenemos lo que llamamos el Fisabio Break, que suele ser un investigador de Fisabio que trabaja más o menos en el campo, junior o ya no tan junior,
pues hacen una exposición de un tema relacionado con el ciclo. Pero esta será online, porque además, dadas las fechas, mejor que sea así para seguirlo, y con eso cerraríamos ese ciclo. Estamos pensando, ya presto a acabar, el próximo ciclo, estamos en negociaciones para que sea uno sobre epidemiología y salud pública. Estamos en conversaciones con Salvador Peiró, que es un experto en el campo, y llevo ya tiempo para ver si podemos montar un ciclo sobre ese asunto, pero ya será para el próximo trimestre o antes de finalizar el año. Muy bien, pues nada, muchas gracias por su asistencia, gracias a vosotros por haber asistido y haber establecido este diálogo. Y bueno, enfatizar que esto es una temática muy novedosa, una línea de investigación muy novedosa, donde yo creo que el José Manuel está contribuyendo a nivel mundial, tengo que decirlo. O sea, somos en cierto modo un poco pioneros en el campo, y por eso me resultó atractivo, aunque sea un poco, traer una temática en la que yo estoy trabajando. No suelo traer estas cosas así, pero teniendo en cuenta que es algo muy novedoso en lo que se está trabajando, y que yo sí que considero que somos pioneros, pues sobre todo José Manuel, pues a traerlo aquí. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias.